RSC te da la bienvenida. Hoy tenemos aquí la cámara de Xiaomi 70 Mi. Es una cámara con una resolución a 1080 y también tenemos la R300, una cámara china que en un tiempo estuvimos utilizando en el vehículo del canal, pero que es un completo desastre. Nunca compres este tipo de cámaras. Invierte más bien en una cámara que te pueda dar mayor resolución y te aporte mayores beneficios. No malgastes tu dinero utilizando algún tipo de cámaras los cuales no valgan la pena. Entonces esta R300, bueno, cuando se compró prometían buena imagen. Trae doble cámara, una para en la parte del habitáculo del vehículo y otra que es para la parte de afuera, para lo que es la carretera, esta principal que es graduable también. Acá tiene parlante, tiene micrófono, pero es un completo desastre esta cámara. Cuando fuimos a revisar algunos videos, porque cuando la adquirimos en el canal, no habíamos revisado muchos videos de este dispositivo, pero cuando lo fuimos a revisar no se veía ni siquiera la placa de los vehículos. Un completo desastre esta cámara. La resolución es de 400, como 640 por 400. Es pésima la resolución. Así que no te recomiendo este tipo de cámaras. Más adelante vamos a hacer un video más detalladamente sobre esta cámara, la R300. ¿Qué nos prometían en la R300? Bueno, cuando abrimos acá este compartimiento, ya les voy a mostrar. Les voy a mostrar este compartimiento de acá. Denme un segundo. Aquí en este compartimiento, entonces aquí vemos, por ejemplo, aquí está la conexión micro USB, una SD, y también acá tiene para el GPS. El GPS funciona correctamente, pero es un desastre cuando ya vas a utilizar la aplicación que trae internamente y cuando vas a ver los videos no ves absolutamente nada, solo píxeles. Así que no gastes el dinero en este tipo de cámaras. Más adelante haremos un video. Entonces vamos a quitarla de escena y vamos a trabajar un poco con esta nueva cámara, que es lo que nos interesa. Esta es la cámara 70 Mi de Xiaomi. Aunque es designada para el año 2019, es una cámara que sigue estando muy operativa, inclusive en el año 2023 y hasta 2024. Hay varias versiones. Esta es la versión 1, ya está la versión 2, que inclusive te ayuda con un algoritmo y un poco de inteligencia artificial. Cuando te sales del camino o cuando hay ciertos peligros, la cámara te va a avisar. Pero en este caso, esta es un modelo básico. Entonces se la voy a mostrar un poco. Voy a abrir acá la cajita y aquí está la cámara. Es una cámara pequeña, una cámara discreta. Vamos a sacarla. Ya la estoy sacando de aquí de la cajita. Mírenla acá. Es una cámara muy pequeña. Tiene un peso razonable. Aquí en esta parte, cuando compras la versión profesional, puedes adaptar el GPS o puedes adquirir el GPS por aparte. No hay problema. También es graduable. Puedes graduar aquel lente. Y aquí viene una pantallita. Voy a tratar de abrirla acá. Mira, la pantallita es pequeña. La pantalla no es táctil, se maneja por botones. Por ejemplo, este botón grande que tú ves acá es para el encendido. Y esto es para ciertas funciones que la cámara te va diciendo que puedes activar. Igualmente, la cámara viene en varios idiomas, entre ellos el español, que era muy importante que tuviera el idioma que manejamos. Entonces, aquí la tienes. Dentro de la caja también vamos a encontrar esta parte que es una pegatinita. Esta pegatina es la que va aquí en esta parte para que se pueda pegar al vidrio de tu vehículo junto con esta parte electrostática. Esta es otra parte un sticker transparente que se pega al vidrio y luego vendría este. Entonces ahí te colocan el dibujo donde la debes pegar, pegas en el vidrio y listo. Entonces aquí viene esta parte, viene un manual. ¿Qué más encontramos aquí en la caja? No es mucho lo que nos trae. También nos trae un adaptador para nuestro vehículo. Noten de que es un adaptador USB. Al peso se siente fino. Todo como Xiaomi se ha esforzado por hacer todo correctamente. Bueno, sigamos mirando qué más trae. Por acá encontramos, a ver, vamos a ir colocando estas bolsas acá. Acá encontramos, manipulado un poco este plástico. Aquí encontramos el cable.
Entonces voy a colocarle un poco de luz a la cámara y aquí está el cable. Por lo que veo, hay suficiente cable para bordearlo y llevarlo del vehículo, del habitáculo hasta el vidrio. Hay suficiente cable, lo puedo percibir. Entonces, algo que tú puedes hacer para probar tu cámara en casa es conseguir un adaptador. En este caso tengo un adaptador original Lenovo de 1 amperio, aunque la cámara dice que funciona a 1.5, puedes utilizar 1 amperio, es de 1 amperio por 5 voltios. Tienes que tener cuidado para que no vayas a quemar tu cámara. Entonces, voy a tratar acá de quitar esta parte. Quito esta pegatinita, voy a pegarla acá cerca de la caja y la voy a encender. Recuerda, para encenderlo es con este botón. Vas a darle ahí en ese botón y lo vas a encender. Entonces vamos a intentar encenderla, recuerda, con este botón. Lo dejamos oprimido. La batería está baja. Conecte el cable cargador para coche. Entonces ahí me dice de que la batería está abajo. Entonces ahí es donde entra esta parte. Voy a conectar al toma y la voy a conectar para que hagamos la configuración y ustedes puedan ver cómo se hace. Entonces aquí lo tenemos. Tengan mucho cuidado aquí en esta parte donde va el conector. Entonces recordemos, como ella va a estar en esta posición, entonces le vamos a buscar el lado correcto. Listo, ahí ya la conecté. Noten inmediatamente. Entonces, La tarjeta SD. aquí me dice que introduzca la tarjeta micro SD. Entonces, recuerdan, hay otro video donde mostrábamos el tipo de memoria que utiliza esta cámara. Entonces aquí les doy un pasoncito. En este caso vamos a utilizar una ADDATA de 64 GB, una A1. Entonces vamos a destapar la memoria y se la vamos a insertar. Vamos a insertar la memoria. Vamos a sacarla de aquí del empaque. Y le vamos a insertar la memoria. Entonces nomás nos interesa esta pequeña que es la micro SD. Esta. Listo. El adaptador no nos interesa por ahora. Entonces, ¿dónde van a buscar la ranura? La ranura para la SD está en esta parte. Ahí hay un dibujito. No se logra ver bien. El dibujito les va a decir en qué posición deben ponerla. Entonces la voy a meter ahí adentro y ya encastró. Formate la tarjeta SD. Listo, entonces ahí me está pidiendo que debo formatear mi tarjeta SD. Debo formatearla, entonces vamos a ir obedeciendo lo que nos va diciendo esta parte. Entonces para formatear, él te va a ubicar en letra roja de acuerdo al botón que debes presionar. Entonces sencillamente debo presionar este botón. Ahí ya inició el formato. Y comienza la grabación. Y listo. En este momento no estoy dando imagen. No estoy dando imagen de la cámara. Más adelante haremos unas pruebas. Porque aquí en el lente está protegido. Note. No se ve muy bien desde acá. Pero luego yo ya les haré algunos videos sobre cómo grabar con la cámara. Vamos a taparle el lente aquí por seguridad, que simplemente estamos haciendo es las configuraciones. Entonces aquí en las configuraciones encontramos algo para apagar, iniciar la grabación, apagar el micrófono, prender el micrófono. ¿Sí lo notan? Aquí en esta otra, aquí en especial en esta, encontramos las configuraciones. Ahí está el punto de Wi-Fi. Aquí te dice para que te desplaces. Tarjeta SD, tiempo de apagado de la pantalla, el idioma, las actualizaciones del sistema. Todo eso entonces te lo va a mostrar la cámara. Es muy sencilla, es algo muy intuitivo, fácil de manejar, no tiene muchas complicaciones. Ahí está grabando, tiene la fecha, ahí está grabadita. Aquí, por ejemplo, no tengo prendido el Wi-Fi directo de la cámara porque aún no lo he configurado con mi teléfono. Pero ese es un proceso que más adelante vamos a hacer. Entonces, no lo olvides, RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa.